Listo. Para que se visualicen las... Póngale aquí dismiss. Ya. Póngale aquí. Ya. Listo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Oscar Gómez, soy médico internista. Tengo una certificación ACLS y BLS por la American Heart Association. En la noche de hoy vamos a revisar aspectos básicos sobre el soporte vital cardiovascular avanzado, el ACLS. Como sabrán ustedes, si es que tienen algo ya han revisado algo previamente o han estado en un evento de este tipo, me refiero a en la atención de una parada cardíaca, saben que esto es algo bastante complicado. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es revisar la parte teórica inicial. En la segunda parte, que sería el día de mañana, vamos a revisar lo que son los casos, ¿no? La metodología del ACLS es una metodología en la que es bastante repetitiva, es decir, nos repiten mucho lo que son los conceptos más básicos, haciendo un curso bastante sencillo en algunas cosas. Sin embargo, sí tienen que estudiar bastante, ¿no? Yo les he de pedir que les suban todo lo que es el documento, algunos videos. Hay un PDF pequeño de unas 7 páginas que tiene los algoritmos. Esos algoritmos sería muy bueno que los tengan a mano para la siguiente clase, para que los vayan siguiendo. Es muy difícil seguir un algoritmo que está cortado en varias diapositivas, ¿no? Es mucho más fácil si lo tienen junto a ustedes. Bueno, el orden del día, vamos a iniciar primero revisando lo que son los sistemas de atención, posteriormente la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño y el enfoque sistemático dentro del ACLS. Los casos clínicos vamos a dejarlos para la próxima ocasión. Bien, para que no sea tan cansado. Bien, iniciamos con lo que son sistemas de atención. Bueno, todo esto, todo el sistema para... tengan la bondad, podrían apagar los micrófonos. Ya, muchas gracias. Bueno, todo esto es una dinámica, ¿no? En la que lo que se busca es mejorar el sistema de atención. En nuestro país todavía no tenemos un sistema de atención que sea óptimo, ¿no? Aquí lo que contamos es prácticamente en lo prehospitalario, lo que es la atención del ECU 911, y lo hospitalario va a depender de los sistemas, el nivel de complejidad que tengamos, del sistema y el entrenamiento que tengamos para cada persona, ¿no? Bueno, pues inicialmente siempre esto va a iniciar por las personas que estamos a cargo, la educación, el equipo de trabajo, un protocolo, políticas y procedimientos que serán distintos de cada hospital, para la formación de un programa, una organización, y además la cultura de lo que es la atención médica, tanto prehospitalaria, hospitalaria, no solo a nivel médico, sino también a nivel comunitario. Y finalmente, siempre lo que vamos a hacer es una evaluación de la satisfacción. Es decir, esto está en relación con la evolución del paciente, ¿no? La calidad del servicio, la seguridad del servicio y la satisfacción de la misma, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos ACLS en nuestra unidad, siempre debe haber retroalimentación para nosotros poder saber qué es lo que hemos fallado, qué es lo que debemos mejorar, ¿no? Entonces, este proceso consta de un ciclo continuo en el que va a haber una evaluación sistemática de resultados, los cuidados de reanimación brindados, una evaluación comparativa con los comentarios de todos los implicados y esfuerzos estratégicos orientados a corregir las deficiencias identificadas. De hecho, esto incluso se hace en la clase práctica, ¿no? Ir observando cuáles son los errores, qué es lo que nosotros necesitamos mejorar en cada ocasión. Ahí están. Entonces la flechita. Browse. Vamos a cargar las siguientes. Lagos.
Bien, esta es la cadena de supervivencia para el paro cardíaco intrahospitalario, ¿no? Inicia con lo que es la vigilancia y la prevención. Entonces, lo que hace énfasis del ACLS es sobre todo la prevención hospitalaria, es decir, más adelante nosotros vamos a ver una serie de parámetros que debemos vigilar en el paciente para evitar anticiparnos y evitar una parada cardiorrespiratoria o algún evento cardiológico. Posteriormente viene el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, que es distinto en cada unidad hospitalaria, ¿no? Posteriormente el RCP de calidad inmediata, un RCP de alta calidad como se ha venido indicando desde el BLS, la desfibrilación rápida y finalmente el soporte vital avanzado y los cuidados postparo cardíaco. Sobre todo lo que es cuidados postparo cardíaco, ustedes no lo van a encontrar en guías antiguas, ¿no? Es una emergencia de una nueva evidencia científica sobre todo lo que, todos los cuidados que debemos tener un paciente posterior a una parada cardíaca. En la parte de abajo podemos ver un flujo, ¿no? Inicialmente se indica profesionales de cuidados primarios, es decir, es el médico que está en la cabecera del paciente. Puede ser el médico residente, puede ser un interno de medicina, incluso el personal de enfermería, el médico tratante, todas las personas que estamos a la cabeza del paciente. Posteriormente, cuando ya avanzamos a lo que es desfibrilación rápida, hablamos del equipo de intervención de paros cardíacos. Depende de cada hospital, ¿no? Estamos en el ejemplo de un hospital grande, por ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo, el equipo de intervención de paros cardíacos es el equipo de la terapia intensiva, son los médicos de terapia intensiva. Es decir, cuando tú observas una parada cardíaca, los cuidados iniciales, es decir, el reconocimiento, la activación del sistema de emergencia, el RCP inicial y los cuidados iniciales lo dan los médicos internos que estén a la cabecera del paciente, ¿no? Y todo lo que es ya cuidados avanzados los hace el equipo de terapia intensiva en este caso. Posteriormente tenemos el laboratorio de cateterismo y la terapia intensiva, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso. Para el flujo del paro cardíaco extrahospitalario, inicialmente tenemos el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, el RCP de calidad inmediata, un RCP de alta calidad, la desfibrilación rápida, que esto todavía nos está faltando bastante en nuestro país, y los servicios de emergencias básicos y avanzados. En este caso sería la atención ya del 911, ¿no? Que llega al lugar donde tenemos el evento para transportar al paciente hacia el laboratorio de cateterismo, ¿no? Y a la terapia intensiva de una unidad de alta complejidad para brindarse el soporte avanzado y cuidados post parada cardíaca. No disponemos de todo esto en todas las ciudades, lastimosamente, incluso ni siquiera en todas las provincias. Esperemos que en algún momento todo esto cambie, ¿no? Los equipos de emergencias y de respuesta rápida, el labor que ellos van a tener es precisamente, como les había indicado, estar listos para identificar cualquier cambio fisiológico, cualquier alteración previa a una parada cardíaca. Los estudios demuestran que el 80% de los pacientes hospitalizados con una parada cardiorrespiratoria habían presentado signos vitales anormales incluso hasta 8 horas antes de producirse el paro, ¿no? Muchos de estos cambios pueden reconocerse mediante la monitorización rutinaria de los signos vitales. Pongamos un ejemplo, un paciente diabético que sabemos que tiene una alteración tipo cetoacidosis diabética o alguna de estas o alguna neumonía. Tenemos que hacer una evaluación continua, todo lo que son constantes vitales, glucosas, para antecedernos a una complicación como una parada cardíaca o una parada respiratoria. Eso es lo que nos quiere enseñar el ACLS, ¿no? En el paciente inestable, el equipo de respuesta rápida es el que estará inicialmente, posteriormente se solicitará la intervención del equipo de parada cardíaca y posteriormente el equipo de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, igual, como pueden ver aquí, esto es un flujo. En este caso se está uniendo todo lo que es
tanto lo que es intrahospitalario como extrahospitalario se puede interpretar aquí. Inicialmente el testigo presencial, que puede activar el sistema de asistencia primaria. Posteriormente, el equipo de emergencias médicas actuará en lo que es el paro extrahospitalario, en este caso 911 o cualquier médico entrenado que esté en el lugar. Finalmente, posteriormente, el paciente será llevado a urgencias para el manejo por el equipo intrahospitalario. Bueno, habíamos visto siempre que estamos hablando de un RCP de alta calidad, ¿no? Es necesario reconocer tempranamente la alteración del paciente y el RCP también debe ser de alta calidad. Vamos adelante, más adelante, ver cuáles son todas estas características, a pesar de que ya les deben haber indicado algo en ACLS, ¿no? Bueno, como se les había indicado, usualmente todo este sistema consta de retroalimentación, es decir, ir registrando todo lo que se ha observado, todo lo que ha sucedido durante el evento, previo al evento, para poder hacer una retroalimentación. En este slide podemos ver, por ejemplo, se habla de variables del hospital, los antecedentes registrados al momento del paro, variables del paciente, antecedentes disponibles antes del paro y registrados después del paro, las variables del paro, antecedentes registrados al momento del paro y variables de los resultados, todo lo que son antecedentes registrados después del paro. ¿A qué se refiere con esto? Usualmente cuando tenemos una alerta, un código de un infarto, lo que se tiene que hacer es valerse de sistemas de recolección de información, ¿no? Es decir, alguien recolecta la información, a qué momento empezó el paro, cuáles son los antecedentes del paciente, qué es lo que sucedió durante la parada cardíaca, si es que hubo algún retraso, si es que faltó algo, si no se encontró algún tipo de medicación o insumo, había algún problema con el desfibrilador o con el conocimiento sobre el uso del desfibrilador. Todo eso nos permite hacer un feedback, ¿no? De igual manera, aquí tenemos varias variables de comparación. Inicialmente, en el tiempo cero, es decir, al inicio, el reconocimiento de la emergencia, debemos registrar cuándo comienza el RCP, cuándo fue el primer shock con el desfibrilador, si es que se hizo una intubación, cuándo se administró fármacos, todo esto debe quedar completamente registrados, ¿no? Aquí está un ejemplo de una de las hojas de protocolos internacionales para lo que es recolección de información, ¿no? Podemos ver ahí datos del evento, el lugar, si fue presenciado, si estuvo monitorizado, las intervenciones al momento del evento, las causas inmediatas, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Arritmia letal, hipotensión, depresión respiratoria, metabólica, infarto, o desconocida u otra, ¿no? La condición inicial, etcétera. Es decir, tenemos una gran cantidad de información que nos va a permitir evaluar posteriormente. Les había puesto esta parte de aquí, sobre todo porque siempre hay que hacer un registro de todo lo que son los fármacos, tanto el tiempo en el que se administró, la dosis, la cantidad de fármacos administrados, todo para una posterior evaluación, ¿no? El primerito. Ese. La 4. Bueno, mientras se carga el slide, les daré un ejemplo de la utilidad de esto, ¿no? Nos sirve muchas veces incluso ante problemas legales o algún momento en reuniones de comités hospitalarios y esto. Alguna vez presencié una parada cardiorrespiratoria, había acudido como parte del grupo de terapia intensiva hacia la sala, ¿no? Y cuando se activó la alarma, no nos habíamos demorado nada en llegar, el paciente tenía ya livideces, es decir, no era un paciente ya candidato para la reanimación.
Posteriormente hubo una reunión de un comité, algún médico tratante que estaba a cargo estaba muy molesto diciendo que no se había intubado, que no se había dado medicamentos y en realidad no se había hecho un registro adecuado del estado del paciente. Pues cuando llegamos se había indicado que no era candidato para hacer reanimación. Eh, Son cosas que comenté en dicha reunión y bueno, pues prácticamente la reunión quedó allí, ¿no? Siempre nosotros tenemos que registrar todas estas cosas porque de pronto algún momento hay algún comité, alguna queja o algo y tiene que estar todo bien claro, ¿no? Bueno, siempre hay que hacer una evaluación comparativa, los comentarios se deben revisar y comparar sistemáticamente a nivel interno en relación a actuaciones anteriores, es decir, a protocolos previos, a eventos previos y además siempre es bueno hacer la comparación con un par externo, ¿no? Hay varios registros existentes que ustedes pueden encontrarlos en internet. Se busca también realizar cambios, todo lo que no haya sido bien realizado, lo que falte fomentar o profundizar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, acá se indica aumentar los índices de actuación en el caso de RCP realizada por un testigo presencial, mejorar la realización de un RCP, reducir el tiempo hasta la desfibrilación, despertar la conciencia entre los ciudadanos en el caso de que estemos hablando de algo extrahospitalario, entrenamiento y educación entre profesionales y ciudadanos, que eso también es un poco complicado, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los objetivos para un síndrome coronario agudo? Es reducir la cantidad de necrosis miocárdica en pacientes con infarto de miocardio, preservar la función del ventrículo izquierdo y prevenir una insuficiencia cardíaca, así como limitar otras complicaciones cardiovasculares secundarias al infarto inicial, ¿no? De igual manera, prevenir eventos cardíacos adversos graves como muerte, infarto de miocardio no fatal y necesidad de revascularización urgente. Tratar las complicaciones agudas potencialmente mortales como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, taquicardias inestables, bradicardias sintomáticas, edema pulmonar, shock cardiogénico y complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, ¿no? Todo empieza con el teléfono, con la activación del sistema de emergencias médicas, por lo cual es necesario hacer un triaje adecuado y conocer cuáles son los signos de alarma que pueden hacer que nosotros llamemos prontamente al servicio de emergencias, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del SEM? Son la posibilidad de realización de electrocardiogramas prehospitalarios, la notificación del centro receptor de un paciente con un posible infarto de miocardio con elevación del ST, la activación del equipo de cateterismo cardíaco para reducir el tiempo de reperfusión, la revisión continua y mejora de la calidad. Los componentes del hospital son los protocolos del servicio de urgencias hospitalario con la activación del laboratorio de cateterismo cardíaco, el ingreso a UCI, y de igual manera, como ustedes ven, siempre habrá un control de calidad. Los componentes o competencias del médico de urgencias que esté facultado para seleccionar la estrategia de reperfusión más apropiado y para activar el equipo de cateterismo cardíaco según resulte indicado. Los líderes del hospital obviamente deberán estar involucrados en todo este proceso de retroalimentación. En cuanto al accidente cerebrovascular agudo, el sistema de salud ha logrado, como ustedes verán, importantes mejoras. No hablemos específicamente del sistema de salud, esto está en relación a lo que es Estados Unidos. Lastimosamente en nuestro sistema de salud todavía no hay una actuación adecuada para lo que es los accidentes cerebrovasculares agudos, pero a nivel mundial también ya se están implementando muchos salas y equipos de stroke en algunos hospitales, sobre todo de ciudades grandes, observándose una tasa de supervivencia mucho más alta, así como con menos secuelas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer, qué es lo que nos refuerce la CLS en caso de un evento vascular? Es que debe ser reconocido oportunamente, que los hospitales deben estar preparados para tratar un evento vascular y también el acceso a información experta a través de telemedicina desde el centro de tratamiento al lugar más cercano, ¿no? Así.
Bueno, por ejemplo, en este caso les pondré un ejemplo, es una de las instituciones que tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad de Quito, cuando un paciente llega a la emergencia con una sospecha de un infarto agudo de miocardio. Lo primero que se hace es la obtención de un electrocardiograma. Si es que la clínica, el electrocardiograma y los exámenes iniciales nos dan para un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, se activa inmediatamente el angiógrafo, ¿no? El personal de dicho hospital tiene un tiempo máximo de 40 minutos de respuesta, es decir, de 40 minutos para que ya estén listos todos en el equipo del angiógrafo, ¿no? Para hacer cualquier terapia de revascularización urgente. Inmediatamente posterior a eso, el paciente pasa a terapia intensiva, donde es monitorizado hasta que salga de peligro. Después saldría a una sala general donde se siguen haciendo los cuidados postparo. Recuerden que los cuidados postparo no terminan solo en lo que es la terapia intensiva, sino está más allá de la hospitalización y también del manejo del paciente en la consulta externa, ¿no? Por lo tanto, siempre se recomienda que el sistema de salud debe tener un sistema multidisciplinario que pueda, en este caso, atender todo este tipo de urgencias de principio a fin, como es lo que les estoy indicando. Sobre todo para pacientes que retornan a la circulación espontánea. Recuerden que estos pacientes tienen algo llamado el síndrome posparo cardíaco, en el que puede haber una lesión cerebral posparo, disfunción miocárdica, isquemia sistémica o una respuesta a la reperfusión o una patología aguda persistente y crónica que pueda haber desencadenado el paro cardíaco, que también necesite un manejo, ¿no? La actualización de las guías, bueno, la última actualización importante sobre el manejo de la temperatura nos decía que los pacientes que regresan a la circulación espontánea después del paro cardíaco deben mantener una temperatura constante entre 32 y 36 grados centígrados durante al menos 24 horas, ¿no? Esto podrán revisar un poco más en el documento que se les enviará. Lastimosamente aquí esto es algo que todavía no se está realizando, ¿no? La optimización de la ventilación y de la hemodinamia. Inicialmente, algunas personas o en algunos casos se inicia utilizando oxígeno al 100%, ¿no? Pero lo que se indica es que usualmente se debe buscar una saturación arterial de oxígeno mayor al 94% para evitar intoxicación o cualquier complicación por oxígeno. Recuerden que también es un fármaco, ¿no? Esto tampoco es una receta, acuérdense que cada paciente es distinto, de pronto un paciente necesitará o tendrá un objetivo distinto en relación a sus problemas de base, sea un ejemplo de un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo. La reperfusión coronaria debe realizarse en los pacientes que hay una sospecha de oclusión de las arterias coronarias, ¿no? Debe pasarse al paciente a un centro especializado para una reperfusión coronaria inmediata o cualquier tipo de terapia que sea necesaria. El control glucémico, lo que se recomienda es mantener una glucosa entre 80 a 110 miligramos de decilitro. Recuerden, hay varios estudios en restos de night sugar, sobre todo, de pacientes críticos en los que se había demostrado que las glucosas bajas como las glucosas altas tienen un, un aumento de la mortalidad del paciente, más sobre todo llevándonos a lo que son glucosas bajas, ¿no? Por lo tanto, al formar esto una U, en la cual en los dos extremos están tanto hipoglicemia como hiperglicemia, lo que se recomienda es una normoglicemia con un valor aproximado entre 80 y 110 miligramos de decilitro. Bien, bueno, también habíamos visto que la tasa media de supervivencia aproximadamente de los pacientes es del 24%, a pesar de los avances en los tratamientos. Sobre todo estas cifras son negativas para los paros cardíacos que son distintos a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, tomando en cuenta que estos ritmos distintos están presentes en más allá del 82% de los paros hospitalarios, ¿no? Por lo cual debemos estar bien
entrenados en el reconocimiento de todo este tipo de alteraciones electrocardiográficas. Bueno, el sistema de respuesta rápida es un sistema, como se había indicado, que lo puede realizar un médico, el médico de cabecera, sea incluso un interno, una enfermera, sabiéndose que la mayor cantidad de los problemas que llevan a una parada cardíaca intrahospitalaria son problemas que pueden ser prevenibles o identificables horas antes, ¿no? Por ejemplo, están la insuficiencia respiratoria, el shock hipovolémico, que se han visto que pueden presentar cambios fisiológicos previos, como son taquipnea, taquicardia, hipotensión. Esto es progresión de inestabilidad fisiológica que posteriormente termina en una parada cardíaca, ¿no? Bien, estas son las recomendaciones que nos indica el ACLS que debemos tomar en cuenta en la evaluación inicial de un paciente. Todos estos son los signos de alarma que podríamos decir se pueden presentar en un paciente inestable que podría progresar a una parada cardíaco-respiratoria, ¿no? Vía aérea amenazada, frecuencia respiratoria inferior a 6 o superior a 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca inferior a 40 latidos por minuto o superior a 140 latidos por minuto, una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, hipertensión sintomática, disminución imprevista en el nivel de conciencia, agitación inexplicable, convulsiones, reducción importante de la diuresis y la preocupación subjetiva del paciente, ¿no? La típica, nuestro compañero nos entrega el turno y nos dice, este paciente está en estas condiciones, pero hay algo que me preocupa, hay algo que no lo veo bien del paciente. Entonces nos da a pensar que probablemente hay el riesgo de progresión a una inestabilidad, ¿no? La mayoría de los estudios publicados para el antes y después de la implementación de los sistemas de emergencia o los de respuesta rápida han constatado un descenso del 17 al 65% en la tasa de paros cardíacos tras la intervención. Las ventajas documentadas incluyen disminución de los traslados urgentes sin planificar a la terapia intensiva, reducción de la estancia hospitalaria o la estancia en terapia intensiva, reducción de las tasas de mortalidad postoperatoria y la mejora de las tasas de supervivencia y el paro cardíaco. Esto sobre todo hay que tenerlo bastante cuidado en pacientes postoperatorios, también están en mucho riesgo, ¿no? Implementar los sistemas de respuesta rápida requieren un cambio cultural importante en la mayoría de los hospitales. Los encargados de diseñar y coordinar el sistema deben prestar especial atención a factores que pudieran evitar que el sistema se use de forma eficaz. Como ejemplo, pueden ser la falta de recursos, la mala educación, el temor a llamar al equipo, el temor a perder el control del cuidado del paciente y la resistencia de los miembros del equipo, ¿no? Entonces es preferible que llamemos y sea una falsa alarma a que nos quedemos callados y dejemos que progrese la inestabilidad del paciente hasta algo irreversible, ¿no? Vamos a continuar con lo que es la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Cuando nosotros vamos a dar una reanimación cardiopulmonar, como cualquier cosa en lo que es atención de salud, requiere un equipo de trabajo. Entonces vamos a evaluar, vamos a observar aquí cuál es la dinámica, cuáles son los roles de cada persona, cuál es la importancia de la interacción de cada una, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, es un grupo de 5 personas que se observan en la fotografía. Cada quien, al parecer, está haciendo algo, ¿no? Cada quien tiene un rol. Vamos por el líder del equipo. Es la persona que organiza el grupo, supervisa las actuaciones individuales de los miembros del equipo, informa a los miembros del equipo, coordina una respuesta de equipo excelente, entrena, asesora, facilita explicaciones y se centra en el cuidado integral del paciente. El líder también va a ayudar a explicar al grupo
cada una de las acciones y por qué es esencial, ¿no? Comprimir el centro del pecho fuerte, rápido, garantizar una expansión torácica completa, reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas o evitar una ventilación excesiva. Quiere decir que el líder es la persona que tiene que estar pendiente de que cada una de las intervenciones de las otras personas sea adecuada y puede en cualquier momento incentivar a que las mejoren o recordar cuál es el procedimiento correcto. Los miembros del equipo deben tener la máxima competencia en las habilidades a las que están autorizados en relación a su conocimiento, a su práctica y a su formación. Para lograr reanimar con éxito a la víctima, los miembros del equipo deben saber identificar con claridad las tareas de su función, estar preparados para cumplir las responsabilidades de su función, tener una práctica suficiente en las habilidades de reanimación, conocer los algoritmos y comprometerse con el éxito de la reanimación. Bien, aquí podemos ver un flujo. Centrémonos en la imagen que está con este corazoncito, ¿no? Podemos ver hacia arriba, dice vía aérea, compresor y IDEA. Esto es el triángulo más importante, ¿no? Del triángulo de la reanimación, ¿ya? Podemos ver aquí cada uno de los miembros del equipo. Hacia abajo, en la parte donde están estos piecitos dibujados, está el líder del equipo, desde donde va a supervisar a cada uno. Habrá una persona que se encargue de vía aérea, uno de la compresión, otro del DEA, monitor o desfibrilador. Hay una persona que será la encargada del registro y una persona que será encargada de la administración de medicamentos o toma de exámenes, ¿no? Nótese que hay una persona encargada del registro. Recuerden todos estos formularios que les había indicado previamente. Siempre es necesario mantener ¿cómo podríamos decirle? Feedback siempre después de haber hecho uno de estos procedimientos, ¿no? Sigamos al siguiente, vamos a ir viendo cada uno de los roles de los miembros del equipo. Bien, vamos a empezar con el compresor, ¿ya? Es la persona que va a evaluar al paciente, realiza 5 ciclos de compresiones torácicas, se intercambia con la persona que está en el DEA, monitor o desfibrilador, cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si presenta signos de fatiga, ¿no? Recuerden, cada 5 ciclos o 2 minutos va a cambiar, hay que evitar que la persona esté mucho tiempo la misma persona haciendo compresiones, porque las compresiones van a ser de menor calidad cada vez que la persona esté cansada, ¿no? Entonces, un tiempo estándar son 2 minutos o puede ser menos. La persona que está con el DEA, con el monitor o desfibrilador, va a traerlo, utilizarlo, se intercambia con el compresor cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si hay signos de fatiga por el compresor. O idealmente este cambio se va a realizar durante el análisis del ritmo. Si hay un monitor, lo coloca en un lugar donde el líder del equipo y la mayoría del equipo pueda verlo con facilidad. Entonces es importante que sea una persona que esté familiarizada con el tipo de monitor o desfibrilador que se tenga en el hospital. Actualmente los monitores y desfibriladores modernos tienen una opción tanto para desfibrilación, para cardioversión e incluso para marcapasos externo, ¿no? Entonces es bastante sencillo, simplemente se la va seleccionando antes de la acción. Esto es algo que es mucho más fácil de explicarles, obviamente, en la parte práctica, no en una diapositiva, es muy difícil. La persona que está a cargo de la vía aérea es la persona que va a abrir y mantener la vía aérea, proporciona ventilación e introduce los dispositivos para la vía aérea. Bueno, esta persona tiene que ser la persona mejor capacitada para manejo de la vía aérea y de maniobras avanzadas de vía aérea. Habitualmente, junto a la persona de la vía aérea, cuando es posible, puede haber una segunda persona que le ayude con el manejo de equipos y eso, ¿no? El líder del equipo, como habíamos indicado,
asigna los roles a los miembros del equipo, toma decisiones sobre el tratamiento, proporciona retroalimentación al resto del equipo según sea necesario y asume la responsabilidad de las funciones asignadas. La persona que está a cargo de lo que son los vías intravenosas, intraóseas o cualquier tipo de vías, administración de medicamentos y toma de muestras, siempre va a ser la responsable de la preparación rápida de un acceso intravenoso, ¿no? Por lo general aquí usualmente las personas que nos ayudan son las enfermeras de nuestros hospitales, o puede ser una persona que sea experta tanto en la colocación de vías y tomas de muestras, ¿no? Vamos a la siguiente, en la que vamos a revisar qué es lo que hace el encargado del registro, ¿no? Bueno, aquí en la dinámica es bastante importante que siempre se busque a las personas que están más capacitadas, ¿no? Las personas que tengan más conocimiento en cada una de las áreas, ¿sí? Evitar poner a una persona que no tiene tanta experiencia en vía aérea, etcétera, ¿no? El encargado del registro va a registrar la hora de las intervenciones y de la medicación y avisa cuándo se deben llevar a cabo las próximas. Registra la frecuencia y duración de las interrupciones de las compresiones y transmite estos datos al líder del equipo y al resto del equipo. ¿Para qué nos sirve esto? Si es que vamos a hacer una administración pausada de fármacos, será esta persona la que nos indique cuándo ha pasado el tiempo necesario para la administración del nuevo medicamento, y también es la persona que nos va a ir indicando cuando hay algún retraso, cuando estamos haciendo demasiadas paradas, cuando nos estamos demorando demasiado en alguna intervención, ¿no? Bien, esto es un ejemplo más o menos de lo que es cómo debería realizarse la respuesta ante una parada cardiorrespiratoria, ¿no? En el segundo cero tenemos la llegada del profesional número 1, que está identificado aquí de color verde, que es la persona que confirma la seguridad de la escena, en el caso sobre todo de que sea extrahospitalario, grita pidiendo ayuda, o activa el servicio de emergencias médicas intrahospitalario, y también es la persona que va a empezar con las compresiones en relación a lo que se ha aprendido previamente en el BLS. Cuando llega una segunda persona, usualmente llegará con el monitor o el desfibrilador, será la persona que utilice el mismo y ayude también en lo que es compresiones, ¿no? Cambiarse de las compresiones como habíamos indicado previamente. La persona que estaba previamente puede empezar ya lo que es el manejo inicial de la vía aérea. Cuando llega el tercer personal de salud, que en este caso es el indicado por el color azul, es la persona que específicamente ya se va a encargar de la vía aérea hacia adelante. Esto lo más óptimo es que se produzca a los 70 segundos, es decir, apenas un poquito más del minuto de iniciado el evento. Hasta la llegada del equipo de reanimación o el equipo multidisciplinario, sea este extrahospitalario o intrahospitalario, ¿no? Bien, aquí vamos a ir viendo algunas cosas de lo que es el actuar correcto, tanto del líder como de los miembros del equipo. En el caso de lo correcto, el líder de equipo es quien define claramente todas las funciones de los integrantes del equipo en el entorno. Los miembros del equipo intentan y realizan tareas claramente definidas y que son apropiadas a sus niveles de competencia. Piden una tarea o función nueva si no son capaces de realizar la que tienen asignada porque supera su nivel de experiencia o competencia. ¿Qué sería lo incorrecto? Que el líder de equipo se niegue a asignar tareas a los miembros del equipo disponible, a asignar tareas a miembros del equipo que dudan de sus responsabilidades, distribuye tareas de forma desigual, dejando a algunos con mucho que hacer y a otros con poco. Para los miembros del equipo, lo incorrecto sería evitar hacer tareas y aceptar tareas que no estén en relación con su perfil de entrenamiento, ¿no?
Recuerden, todas las personas debemos conocer nuestras limitaciones. Es preferible solicitar ayuda y comentar cuando algo nosotros no lo podemos hacer o no tenemos la competencia para hacerlo, ¿no? Si es que nosotros nos ponemos a hacer algo para lo que no estamos entrenados, la persona que sale afectada es el paciente. En cuanto al resumen y reevaluación, es una función esencial del líder del equipo supervisar y reevaluar el estado del paciente, las intervenciones realizadas y los hallazgos de la evaluación. Es recomendable que el líder resuma esta información en voz alta para ir comunicando regularmente al equipo cómo va la situación, repasar el estado del intento de reanimación y comunicar el plan de los próximos pasos. Bien, en relación del último slide, imaginemos que tenemos un paciente que está con una parada cardíaca. Asumimos que es un paciente, en el ejemplo que habíamos indicado, es un paciente diabético. Tenemos la sospecha de que de pronto fue una descompensación glicémica, fue una hipoglicemia lo que el paciente ha presentado. Entonces, el líder de equipo lo que tiene que hacer es ir relatando qué es lo que está haciendo, ¿no? Un ejemplo sería decirles, bueno, este es un paciente de tanta edad que fue encontrado hace 15 minutos por el médico de guardia con una respiración irregular, tiene un antecedente de diabetes, en manejo con insulina, con múltiples episodios de hipoglicemia, por lo que suponemos el episodio actual se debe también a una hipoglicemia. Hemos empezado la reanimación con RCP de alta calidad, manejo de la vía aérea, hemos solicitado la toma de muestras como son glucosa. Hemos pedido que se prepare una infusión de glucosa, de dextrosa al 10%, la cual va a ser administrada en este momento. Entonces, más o menos esto es lo que tiene que ir haciendo el líder a cada cierto tiempo, ¿no? De pronto, no quiere decir que el líder tiene la última palabra. Esto es para establecer un canal de comunicación fijo y fluido con el resto de los miembros del equipo. De esta manera todos pueden interactuar. De pronto hay alguna actividad, alguna dosis de medicamento o alguna precisión diagnóstica que no es la adecuada, cualquiera de los miembros pueden hacer uso de la palabra y aportar con su conocimiento, ¿no? Bueno, esto es un circuito cerrado de comunicación. Lo que debe hacer el líder es dar un mensaje, orden o tarea a un miembro del equipo. Al recibir una respuesta clara con contacto visual, el líder del equipo confirma que el miembro ha oído y comprendido el mensaje, y antes de asignar otra tarea, el líder espera hasta oír que el miembro del equipo confirma que ha realizado la tarea. Bueno, por ejemplo, aquí observo los nombres de los asistentes. Por ejemplo, aquí Carolina, en este caso yo le diría, Carolina, debes administrar una dosis de adrenalina o 1 miligramo en este momento. Entonces, Carolina, cuando administre la dosis, debe confirmar que recibe el mensaje. Entonces dirá, administraré una dosis de adrenalina tantos miligramos, y cuando la haya administrado de igual manera debe avisar que ya la administró. De esa manera se puede pasar a la siguiente tarea para la misma u otra persona, ¿no? ¿Qué es lo correcto en el líder de equipo? Asignar otra tarea tras recibir la confirmación oral de la que el anterior ya se ha realizado. Por ejemplo, ya se ha colocado un acceso intravenoso, entonces administre 1 miligramo de adrenalina. Los miembros del equipo van a cerrar el círculo informando al líder cuando se inicia o termina una tarea. Por ejemplo, acceso intravenoso realizado, justo lo que les había comentado, ¿no? Lo incorrecto en el líder del equipo será asignar más tareas a un miembro de equipo sin preguntar ni recibir la confirmación de que ya se ha completado otra anterior. Y para los miembros del equipo, administrar fármacos sin confirmar verbalmente la orden con el líder de equipo. Y olvidar el informar al líder que ya se ha realizado algún procedimiento o alguna administración de algún fármaco, ¿no? De igual manera, otra de las actitudes correctas del líder de equipo es instruir a los miembros del equipo para que hablen claramente
Y por parte de los miembros, repetir la orden del medicamento, cuestionar una orden ante la más mínima duda, que también ya lo habíamos comentado. Incorrecto por parte del líder de equipo sería farfullar o hablar con frases incompletas, dar mensajes y órdenes imprecisas de medicamentos o fármacos, gritar, chillar. Para los miembros de equipo es sentirse intimidados por los mensajes concisos y claros. Si un mensaje es conciso y claro, no tendrías por qué tener ningún problema, ¿no? De igual manera, el líder debe hablar con un tono de voz controlado, agradable, evitar gritar o mostrarse irritado si no se les entiende inicialmente. El líder de equipo, de igual manera, debe confirmar las tareas completadas correctamente diciendo gracias, buen trabajo o alguna frase cortés, ¿no? Estimulante. Lo incorrecto para ambos es gritar, chillar a los miembros del equipo. Si una persona sube la voz, es muy probable que alguien más lo haga, creando un ambiente nada cordial. Mostrarse agresivos, confundiendo un comportamiento en el que se trata de dar órdenes claras y directas con otro en el que se imponen ideas con agresividad. Y además el no interesarse por los demás, ¿no? Recuerden que el único beneficiado va a ser el paciente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el enfoque sistemático. Ya, bueno, lo que la CLS nos quiere indicar aquí es que debemos buscar un enfoque sistemático, es decir, ser ordenados en lo que es la evaluación del paciente. Entonces, si es que tenemos un paciente con una parada cardíaco-respiratoria, el equipo tiene que prestar soporte y restablecer oxigenación, ventilación y circulación efectivas con la restauración de la función neurológica intacta, ¿no? El objetivo, recuerden, es restablecer la circulación espontánea. Y todo lo que nosotros haremos es la evaluación del soporte vital básico, la evaluación primaria a través de la ABCDE y la evaluación secundaria. Es decir, esta es la sistematización de la atención que nosotros vamos a hacer. Si es que nosotros no nos olvidamos este orden y vamos a ver algunas mnemotecnias, podemos hacer una atención adecuada, ¿no? Bueno, todo empieza con la impresión inicial, con la comprobación visual al aproximarse al paciente. Si un paciente está inconsciente, se pasará a la evaluación del soporte vital básico. Si el paciente está consciente, se pasará a la evaluación primaria. Igual manera, al paciente que ya se le ha hecho la evaluación del soporte vital básico, lo siguiente es la evaluación primaria y después, obviamente, la evaluación secundaria. En cuanto a la evaluación del soporte vital básico, hay que recordar que inicio la RCP cuando no esté seguro de si hay pulso. Si no está seguro de la presencia de pulso, inicie los ciclos de compresión-ventilación. Las compresiones innecesarias son menos perjudiciales que no proporcionar compresiones cuando sea necesario. Retrasar el inicio del RCP o no iniciarla en un paciente sin pulso reduce las posibilidades de que este paciente sobreviva. Recuerden, en RCP sí es mejor hacer un poquito más a no hacer nada. Las respiraciones agónicas no son una forma normal de respiración. Las respiraciones agónicas pueden presentarse en los primeros minutos posteriores a un paro cardíaco súbito, ¿no? Cuando un paciente jadea o boquea, generalmente parece que toma aire muy rápido. Puede transcurrir un tiempo entre estos jadeos. El jadeo y esta respiración anormal es un signo de parada cardíaca. Recuerden lo inicial indicado en el soporte vital básico, ¿no? El soporte vital básico, inicialmente lo que vamos a hacer es comprobar si la persona responde. Podemos golpear ligeramente y preguntarle en voz alta, ¿se encuentra bien? O señor, ¿está bien? Esta parte no es nada más que la aplicación de lo que ustedes ya revisaron en soporte vital básico, ¿no? Entonces vamos a recordarlo rápidamente.
Posteriormente lo que vamos a hacer es pedir ayuda en voz alta, activar el sistema de respuesta a emergencias para que alguien traiga el DEA o desfibrilador, ¿no? Hay que pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentran cerca. Recuerden, aquí una recomendación es ser imperativos en este caso, ¿no? Dar una orden, es decir, se encuentra alguien junto a ustedes, alguna persona que desconocen, puede ser el hombre de camiseta roja, usted, señor, el de camiseta roja, llame al 911, no preguntas, no le dices, por favor, podría llamar, no, eres imperativo en este caso, dices tú o usted llame al 911, si tienes a alguien conocido, puedes decir de pronto, Daniela, llama al 911, hay que ser imperativos porque no tienes que darle oportunidad a la persona que dude en ayudarte o no, la idea es activar rápidamente el sistema, ¿no? Lo siguiente será comprobar la respiración y el pulso. Vamos a confirmar si hay respiración y si es normal, ¿ya? O si hay alguna alteración como no respirar o jadear y boquear, ¿no? Vamos a observar el pecho, vamos a examinarlo para detectar movimiento entre 5 a 10 segundos. Se recomienda que no nos tomemos más de 10 segundos en la comprobación de la respiración y el pulso, ¿no? Si es posible, la comprobación del pulso se realiza al mismo tiempo que la comprobación de la respiración para reducir el retraso en la detección del paro cardíaco y el inicio del RCP. Recuerden, comprobar el pulso carótido durante 5 a 10 segundos y si no hay pulso a los 10 segundos, inicie la RCP empezando con las compresiones torácicas. Si es que no estamos seguros de que hay pulso, de igual manera debemos iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Si hay pulso, inicie la ventilación de rescate con una respiración cada 5 a 6 segundos. Compruebe el pulso aproximadamente cada 2 minutos. Recordemos, la ventilación de rescate vamos a iniciarla con una respiración cada 5 a 6 segundos. Y comprobamos el pulso cada 2 minutos. Comprobamos la respiración y el pulso al mismo tiempo y no dejamos que pase más de 10 segundos en esta comprobación. Pasamos a la desfibrilación. Si no detecta pulso, compruebe si el ritmo es susceptible de descarga con un DEA o un desfibrilador tan pronto dispongamos de uno. Administremos descargas según lo indicado, se va a ver más adelante, y cada descarga debe ir acompañada de inmediato por un RCP empezando compresiones. ¿Por qué es esto? Cuando se regresa a un pulso, a una actividad eléctrica, por lo general el pulso que se genera no es lo suficientemente fuerte para restablecer la circulación corporal. Por lo tanto, siempre se recomienda que después de la administración del pulso ayudemos con maniobras de RCP, ¿no? Un concepto crítico es reducir al mínimo las interrupciones. El proveedor debe reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas, intentando que en una compresión torácica y otra no transcurran más de 10 segundos, salvo en circunstancias extremas cuando hay que trasladar al paciente a un lugar seguro. Recuerden que cuando las compresiones se detienen, el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón también se detiene. Debemos evitar análisis prolongados del ritmo, comprobaciones de pulso frecuentes o inapropiadas, tardar demasiado en administrar las ventilaciones al paciente y mover innecesariamente al paciente, ¿no? Recuerden, la comprobación es cada 2 minutos y no nos demoramos más de 10 segundos. Este gráfico nos indica el nivel adecuado de las compresiones torácicas para una reanimación exitosa, ¿no? Entonces podemos ver que las primeras compresiones son de baja calidad, siendo las siguientes y las últimas de una mayor calidad. Por eso es necesario que sean una menor cantidad de interrupciones, ¿no? Para que la mayor cantidad de compresiones que nosotros demos sean compresiones de calidad. Las compresiones de calidad nos referimos a la compresión del tórax, 5 centímetros como mínimo,
La frecuencia debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto y se debe permitir una elevación torácica completa después de cada compresión. Recuerden, esas son las tres características de las compresiones de calidad. La profundidad de la compresión torácica, lo que de igual manera se recomienda, como se había indicado, que las compresiones no sean superiores a 6 centímetros, ¿no? Bien, en este slide nos habla sobre la adaptación de la respuesta para un solo profesional de la salud, ¿no? Muchas veces nos encontraremos solos y tenemos que adecuar la secuencia de acciones. Por lo tanto, por ejemplo, podremos solicitar ayuda, activar el sistema de respuesta a emergencias, conseguir un DEA si hay alguno cerca, volver al paciente para aplicar el DEA y a continuación administrar el RCP, ¿no? Entonces, lo primero que en este caso hacemos es nosotros mismos activar el sistema de emergencias. Si es que se sospecha que la hipoxia ha sido la causante del paro cardíaco, por ejemplo, en el caso de un ahogamiento, se podrá administrar aproximadamente 2 minutos de RCP antes de activar el sistema de respuesta a emergencias, teniendo un énfasis en lo que es ventilación, ¿no? Pues se ha visto que estos pacientes tienen un mejor pronóstico mientras más rápido se inicia el RCP con ventilación. Entonces, esto fue lo que es la evaluación del soporte vital básico. Posteriormente pasamos a lo que es la evaluación primaria. La evaluación primaria, sobre todo se hace en pacientes que puedan requerir técnicas de manejo más avanzadas, y se debe hacer esta evaluación. Debemos recordar que debemos evaluar y después actuar de la forma adecuada. ¿En qué consiste la evaluación primaria? Consiste en la evaluación de la vía aérea, la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición. Entonces, el A, B, C, D, E. Bueno, empecemos con la vía aérea. Hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer durante la evaluación, es decir, observar si la vía aérea está permeable, si está indicado el uso de un dispositivo avanzado para la vía aérea, si se ha confirmado la colocación correcta de dicho dispositivo y si se ha fijado el tubo o se ha comprobado con frecuencia la colocación del mismo, ¿no? Bueno, inicialmente aquí lo único que vamos a revisar es los pasos iniciales y en lo que son dispositivos, solo la cánula orofaringea, que es lo que usualmente nosotros tenemos, ¿no? No tenemos mascarilla laringea, no tenemos combitubo, ni tubo laringio. Usualmente lo que disponemos son cánulas y tubos endotraqueales. La indicación es mantener permeable la vía aérea en pacientes inconscientes. Para ello utilizamos la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Podemos ayudarnos de una cánula orofaringea, ¿no? En caso necesario, recurrimos al manejo de un dispositivo avanzado para la vía aérea, como en este caso sería el tubo endotraqueal. Debemos siempre confirmar que exista una sincronización correcta entre la RCP y la ventilación, confirmar que la colocación de dispositivos para la vía aérea es correcta, tanto mediante el examen físico o una capnografía, en el caso de cuando utilizamos vía aérea avanzada, debe estar disponible. Fijar correctamente el dispositivo para evitar que se mueva y supervisar la colocación del dispositivo en la vía aérea a través de capnografía en el caso de tubos endotraqueales. Eso fue en cuanto a la vía aérea. En cuanto a la respiración, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? Si son adecuadas la ventilación y la oxigenación, si se están controlando la saturación de oxihemoglobina y la capnografía. ¿Cuáles son las acciones? Administrar oxígeno adicional cuando resulte indicado. Sobre todo para pacientes con paro cardíaco, se indica inicialmente empezar con un oxígeno al 100%
y después irlo adecuando según los requerimientos individuales. Para cualquier otro paciente, nos apoyamos del oxímetro de pulso para titular la administración de oxígeno a una saturación aproximadamente del 84%, esto sobre todo cuando se está a nivel del mar, ¿no? Y cualquier otro objetivo según la patología base del paciente. Vamos a supervisar que la ventilación y la oxigenación sean adecuadas mediante los criterios clínicos como son elevación torácica, presencia de cianosis, a través de la capnografía cuantitativa y la saturación de oxígeno. Recuerden siempre, también hay que evitar una ventilación excesiva, ¿no? En cuanto a la circulación, las preguntas que nos haremos son si son eficaces las compresiones torácicas, cuál es el ritmo cardíaco, si está indicada la desfibrilación o cardioversión, que no son lo mismo, si se ha establecido un acceso intravenoso o intraóseo, si hay el regreso de la circulación espontánea, si se presenta el paciente un pulso inestable, si es necesario administrar medicamentos para el ritmo y la presión arterial o si necesita volumen para la reanimación, ¿no? Recuerden conectar siempre el monitor, el desfibrilador para detectar arritmias o ritmos de paro cardíaco. Debemos familiarizarnos con cada uno de estos ritmos, que son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, y las taquiarritmias y bradiarritmias más frecuentes. Vamos a administrar desfibrilación o cardioversión si es necesario, la preparación del acceso intravenoso, administrar los fármacos apropiados para tratar la presión arterial y el ritmo, administrar líquidos por vía intravenosa si es necesario, comprobar el nivel de glucosa y la temperatura y comprobar si hay problemas de perfusión en el paciente. De igual manera, la vía intraósea no se dispone en todas las unidades de salud, hay muchas unidades que la disponen, ¿no? Y en la evaluación secundaria, de igual manera, tenemos lo que es la discapacidad, ¿no? Es decir, comprobar la función neurológica, evaluar rápidamente la capacidad de respuesta, los niveles de conciencia y la dilatación de las pupilas. Y acordémonos del acrónimo ABDI, que es alerta, respuesta a la voz, respuesta al dolor o inconsciente, que nos permite hacer una evaluación rápida del estado de conciencia, ¿no? La exposición, quitar la ropa de la víctima para realizar un examen físico, buscar signos obvios de traumatismos, hemorragias, quemaduras, marcas inusuales o pulseras de avisos médicos. Hay algunas personas que llevan avisos médicos en dijes, tienen tarjetas dentro de su billetera o cartera y bueno, últimamente no lo he observado en este país, pero sí se ha visto también utilización de tatuajes, por ejemplo, que te indican alguna condición o incluso hay por ahí algún caso publicado en el New England Journal of Medicine de tatuajes que te solicitan no reanimación, ¿no? La evaluación secundaria. En la evaluación secundaria se realiza el diagnóstico diferencial, que incluye la obtención de una historia clínica detallada y la búsqueda y tratamiento de las causas subyacentes. En este caso tenemos las famosas H's y las T's. Se recomienda hacer una historia detallada, hacer preguntas concretas, y aquí hay una muy bonita regla mnemotécnica que es el sample. S de signos, síntomas, A de alergias, M de medicamentos, incluida la última dosis de toma de medicamentos, la historia clínica previa, sobre todo que guarde relación con la enfermedad actual, la última comida consumida y los eventos que se han presenciado o que ha tenido el paciente, ¿no? Hay que buscar la causa subyacente a través de las H's y las T's y tratarlas. Las H's son hipovolemia, hipoxia, hidrogenión en relación a lo que es acidosis, hipo o hiperpotasemia e hipotermia.
Las TES se refieren a neumotórax de atención, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Estas son las causas más comunes de la parada cardíaca, ¿no? El diagnóstico y tratamiento de las causas subyacentes, sobre todo es importante porque nos facilitan la recuperación del paciente, ¿no? No solo se trata de dar una reanimación cardiopulmonar, hacer el RCP tal y como está indicado, sino también buscar la causa base y tratarla. El paro cardíaco puede estar causado por un problema subyacente y potencialmente reversible, lo cual es necesario identificarlo. Para buscar la causa subyacente debemos considerar las causas frecuentes de actividad eléctrica sin pulso, recordando las H's y las T's, analizar el electrocardiograma en búsqueda de indicios de la causa subyacente, identificar hipovolemia e identificar sobredosis o intoxicaciones por fármacos. Bien, creo que nos quedamos hasta esta parte el día de hoy. Porque para casos clínicos sí quisiera que revisen un poco más lo que son los documentos que ya les van a cargar a su aula virtual. Hay un documento específico que tiene unas 7 hojitas que están todos los algoritmos de la CLS. Entonces esos algoritmos podemos ir revisando a la par que vamos observando las diapositivas. Como ven, es un poco difícil, esto sí es un poco árido en algunas partes, sobre todo porque ACLS es más, el aprendizaje es más algo práctico, es decir, por lo general lo que se les pide en los cursos es que dominen el texto. Ustedes verán, es un texto amplio, un poquito largo, y posteriormente ACLS más que nada es práctica, ¿no? Es práctica de todo lo que hemos aprendido. Dentro de los, se les va a enviar unos videos también en los que ustedes van a ver todo lo que es la evaluación primaria y la evaluación secundaria, donde también ya podrán ir viendo más adelante también lo que es la dinámica de equipos, ¿no? De pronto también pediré que ya se les suba lo que es el megacódigo, en lo que se observa es un caso clínico que se compone de varios casos clínicos pequeños y pueden ver cómo es la actuación de todo el equipo, ¿no? Y cómo es el liderazgo, cómo son los circuitos cerrados, entre otras cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Muy buenas noches.